Hola, yo tengo un niño de 20 meses que el primer fármaco que le dieron para la epilepsia le provocó más epilepsias. Ahora mismo está tomando 3 medicaciones. Se supone que mi hijo es farmacoresistente, entonces. Sí, sí. Y todos los que está tomando ahora, dentro de poco, se los tendrán que volver a cambiar. A ver, fármaco resistente quiere decir esto, que no le consigues quitar las crisis. Pero hay veces que con esos fármacos sí que consigues minimizarlas, que haya menos y, por ejemplo, evitar que se conviertan en estatus epilépticos, que ese es el peligro de la epilepsia. Las crisis cortas, que se controlan ellas solas, no es agradable, pero no es tan peligroso, pero existe el estatus epilépticos, que es la que no se para sola y que es muy, muy, muy grave. Él normalmente tiene ausencias. Lo que pasa que en uno de los ingresos tuvo convulsiones. Bueno, pero la ausencia, aunque sea no convulsiva, en el cerebro sigue siendo lo mismo, es una epilepsia. Y también existen estatus en las no convulsivas. Entonces, sí, y los médicos van probando y cambiando porque encuentran su eficacia parcial. No lo dejarán sin crisis, pero cuantas menos tengo, mejor. Sobre todo, evitar los estatus, que ya te digo, eso es otro monstruo. Gracias. No, lo que quería preguntarte no era sobre la epilepsia, sino por un fármaco también que es para el tema de temblores y que se usa, por lo visto, en Parkinson y que ahora se está empezando a usar también en Angelman en Estados Unidos. No sé, se llama Bioastin. Es posible que sea la levodopa. ¿Sí? ¿La dopa? Sí, sí. ¿Es eso? Sí. Solo Vale. que yo, como bióloga y tal, me los conozco por el nombre del compuesto, no por la marca comercial tanto, pero... Astaxantina. No tengo ni idea. Es natural, dice. No lo sé. Ni idea, ¿no? Vale. Y además, cuidado, que no siendo médico yo no puedo hacer recomendaciones de fármacos. Hola, yo quería preguntar, si mi hija no tiene epilepsia, ¿hay algún momento en que pasa el peligro de tenerla? Uy. O sea, 10 años, 20 años. Son todos diferentes. Hay veces que no ves la epilepsia porque no es convulsivo, pero si le hacen un electro, ven que hay algo. Entonces, los que no tienen epilepsia, algunos sí que tendrán un electro que se llama epileptiforme. Epilepsia eléctrica, ¿no? Se llama epileptiforme, al menos en inglés. Pero que no llega a manifestarse físicamente. Pero ahí es que cada niño es un mundo, y por eso nuestra iniciativa de los genomas y de entender por qué, sabiendo solo el gen de la enfermedad, tú no sabrás decir hacia dónde va a tirar ese. Es mucho más complejo. Y si sale en el Esa es electro, médico. Si sale en el electro tampoco ¿necesita quiere medicación? Eso ya es pregunta de médico. Hola, a ver, mi hijo no tiene crisis convulsivas. Mi hijo directamente es estatus no convulsivo. Entonces, no se le ve visiblemente, es solo por electro. Puede estar un mes en estatus o ha llegado a estar 2 meses. Y la pregunta mía es, como yo no sé qué tipo de epilepsia tiene mi hijo, porque no me dicen, me llegaron a decir ausencias atípicas. Pero creo que fue más que nada por ponerle un nombre, porque el balcón le hace una vida normal estando con las descargas todo el día. Le pregunté una vez al médico eso que podía ocasionarle a mi hijo. La contestación fue pues que a un niño normal nos preocuparíamos, pero con el tuyo no. Entonces, ahora te pregunto yo a ti, ¿eso qué le puede ocasionar a mi hijo? Un estatus hace daño al cerebro, sí lo hace. Y 2 meses de... no, es que ya no Increíble. es 2 meses de estatus. La primera vez, mi hijo no... A ver, mi hijo puede tener un estatus, está controlada la epilepsia, una vez al año o cada 2 años, pero él nunca tiene una crisis. En el momento que entra y es directo UCI. Sí. A los 3 electros seguidos cada 4 días sigue igual, directo UCI, él está de maravilla, le hacen su composición de fármacos y al día siguiente para casa. Es decir, y él está de maravilla, luego está un mes para echar todo lo que le han metido. Pero claro, a mí me quedé eso porque le dices, a ver, pero... Y el que esté un mes mi hijo... Yo me imagino una tormenta dentro de la cabeza todo el día durante un mes. ¿Qué puede provocarle? Pero los estatus son malos, pero que aguante tanto es... Quiere decir que una no vida era tan normal, malo. va en serio. No, pero
pues entonces no es como un estatus de los que de verdad te pillan y te Por eso te he matan. preguntado, porque es que mi neuróloga, cada vez que le digo, le veo raro. Y yo verle raro es, pues que a lo mejor ese día duerma una hora más. Ya. Mi neuróloga me dice, baja, electro. Porque sabe que el problema de él no podemos esperar porque él entra directamente en estatus. Y cuando te da un aviso, a lo mejor ya lleva 15 días en estatus. Sí, sí. Pero, entonces, yo no me preocupo porque como le veo bien... Esa es la cosa, que dice, bueno, pues si como fuera lo algo veo tan bien, agresivo... le ves más cansado, le ves a lo mejor que tiene Sí. un poco más de sueño, que es cuando ya lleva a lo mejor 15 días, 20 días en estatus, Wow. empieza con las pérdidas de tono de cabeza, Sí. que esas ya son visibles. Sí, 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 Pero sí. hasta que ha llegado ahí, se han tirado 15, 20 días de estatus. Entonces, a mí lo que, claro, la primera vez fue, te mandamos este fármaco nuevo, lo pruebas en casa. Lo que ha dicho Cristina Sí. fue matarle, es decir, fue a peor, le quitamos directamente el fármaco y a la UCI. Pero a mí me quedó eso, el decir, que me dijeran bueno, como que en mi niño, que en uno normal te preocupas y en el mío no, a ver... No, pero de esos los oímos también con los otros. De bueno, pero como es un Es grave... decir, aunque yo vea a mi niño bien, en el momento que le vea así no salgo del hospital ni aunque me lo digan. Claro, claro. Hola, buenos días. Yo tengo dos preguntas. Una es, mi hijo nunca ha tenido ataques epilépticos que yo sepa. Ya. No hay nada para prevenir, no se puede hacer nada, que si yo no sabes cuándo le va a dar, qué le va a pasar, si le va a dar, no se trabaja nada hasta el momento que le dé el primer ataque epiléptico, ¿no? Supongo. No, no se puede saber quién va a tener epilepsia. Y en el caso de que se supiera, no hay algo preventivo. Habría fármacos antiepilépticos en los que se pondrían. Como la gente que ha tenido un traumatismo en un coche, te das un golpe en la cabeza y te viene una crisis epiléptica rápida, estando aún en el hospital, saben que esa persona tiene una probabilidad alta de que va a desarrollar algún día una epilepsia. A eso se les pone directamente en un fármaco de los que ya podéis estar usando. No hay algo que de verdad te impida, sería muy bien. En realidad todos esos fármacos tratan el síntoma, que es la convulsión en sí, la crisis. No están corrigiendo el problema de fondo, son tratamientos sintomáticos. Porque no es una enfermedad. Bueno, la enfermedad es ese cambio en el cerebro que produce que sea un cerebro que tiene tendencia a producir crisis epilépticas, espontáneas, recurrentes. Me gustaría entender, Ana, yo estoy un poco preocupada con este caso, igual es porque todavía no le ha dado ninguna crisis, estoy esperando que le vaya a dar porque sé que esta enfermedad, entonces quiero entender, ¿cómo sabes qué le pasa o cómo sabes qué es eso de... La primera te pilla que no sabes dónde estás, pero a la segunda no te pilla. Pero tú cuando dices que está todo 15 días... Yo he hecho muchos electros sin que fuese nada. Pero como tiene el problema que tiene, aunque no sea nada, no hay que arriesgarse, hay que hacer un electro. Y como gracias a la neuróloga que tengo, sabe y confía y en el momento que le digo, le veo raro, le da igual que no tenga nada, se hace el electro. Y se hace ese día. Y te da que está teniendo una... Y me hacen los electros siempre el mismo chico. Y yo salgo, mientras me hacen el electro ya sé si está bien o mal. A mí no me dicen, dentro de una semana te mandaremos el... O no me dicen, luego sube que luego te damos los resultados. ¿Por qué? Porque el chico que le hace los electros le conoce tan bien que en el momento que sale la pantalla me dice, Ana, mejor que nunca. O Ana, está mal. En el mismo momento. Yo, mi hija lleva pues más o menos 17 años tomando Depakine y he oído por el Facebook y demás que el Depakine o Depakote que es malo. Siempre es malo porque ella en sus niveles le da todo bien, en sus niveles de sangre. ¿Malo en qué sentido? Pues por la pancreatitis y por todo lo que... A ver, es de los antiepilépticos de amplio espectro que tratan muchas crisis, muchas cosas, de los que más se utilizan así en niños, e incluso para cuando tienes una emergencia al que no se le está medicando continuamente, lo que te dan para tener en casa es un bolo de valproato, es bastante usado. Ahí los neurólogos saben cuando lo dan que... Ella toma, ya te digo, 17 años lleva tomando Depakine y Rivotril, las dos cosas. Y bien, las tenemos controladas, las crisis. Pero me da miedo eso, como dicen que es malo, pues yo qué sé. Hablamos de un niño que tiene el diagnóstico con 16 meses, ¿vale? Entonces, en el electro sí salió, digamos, con base o identificable con epilepsia, ¿no? Epileptiforme. Entonces, él está tomando diazepam, que no...
Keppra, perdón. Keppra, y se le va incrementando la dosis según va creciendo de peso y demás, ¿no? Entonces, nosotros no percibimos, porque de hecho la última consulta que tuvimos hablábamos de que sí que es verdad, que había veces que parecía como que se iba, nos decían, no, lo importante es fijarse si los ojos, qué posición, si los ojos se le van, no se le van. No apreciamos, o sea, si no fuese por la información del electro, nosotros no seríamos conscientes de ese riesgo, ¿no? Sino porque, entonces, mi pregunta es, normalmente, si hay datos sobre si llegan a desarrollar crisis convulsivas, si pueden quedar siendo ausencias, si hay datos de este tipo, con esta información, ¿vale? Yo sé que con estos síndromes cada niño es un mundo y además siendo una enfermedad rara no hay tantos como para ver tendencias. Ahí yo sí sé que los neurólogos prefieren cuando ven en el electro que hay alguna actividad ponerlos en un fármaco antiepiléptico para evitar que les venga una crisis, que les pille un estatus por medida preventiva, más que por saber decir al par de años de estar así va a empezar a manifestarse. Yo no creo que haya esos datos. Y además estas cosas, de verdad, son juicios de neurólogo. Me da un miedo responderlas. En serio, ¿no? Hola, yo otra vez. Sí. Para saber si el niño ha tenido alguna crisis epiléptica o alguna esto mediante un electro, ¿le tiene que dar en el mismo momento que le están haciendo el electro, le tiene que dar una crisis o tú puedes ver un electro si ha tenido alguna actividad anteriormente o cómo funciona eso? Vale, hay tipos de epilepsia, sobre todo gente que tiene epilepsia activa, que le da bastantes crisis, en las que lo puedes ver en un electro que le pilles entre medio, ves, no es la tormenta, pero ves rayitos, te das cuenta de que aquello es un cerebro que tiene epilepsia. Pero hay otros, y incluso nosotros los Dravet los primeros años, que el electro te da normal, a pesar de que es un niño que está teniendo crisis epilépticas. Entonces, cuando se sospecha, muchas veces el médico lo que pide es hacer un electro de 24 horas así o toda una noche para pillar alguna. ¿Por qué no? Tú miras en medio, sale limpio y esto no te quiere decir que no haya tenido una ayer o no elimina, porque no te deja una marca fija. Es que nosotros, insisto, pienso que no ha tenido por lo menos de convulsiones o yo no me he enterado y los electros que le han hecho, hace tiempo que ya no le han hecho una, pero cuando estábamos diagnosticando y bueno, que le hicieron ahí varias, daba normal o daba bien. Entonces yo con eso y viendo que la neuróloga no insiste en ello, quiero pensar que mi hijo no ha tenido ningún ataque epiléptico, pero siempre me queda la duda de si tenía que haberle dado en ese mismo momento o sea, no entendía muy bien el funcionamiento. Decía, es que igual en ese momento no la daba, entonces... Pero bueno, entiendo que ella si no insiste es porque no tiene... En esos momentos buscan otras marquitas que hay entre crisis, pero no en todos. Y tú puedes ser un niño con una epilepsia bien real y que te dé un electro normal fuera de las crisis. Pero imagino que si no le preocupa porque no ha visto marcas, porque no le ha visto nada. Hola, buenos días. Mira, tenía dos preguntas. La primera era, a ver si nos podías explicar un poquito mejor, que yo por lo menos no lo conozco, en qué consiste el estatus epiléptico. Sí. Un estatus es una crisis epiléptica con o sin convulsión fuera, que empieza pero no se para. Cuando son más largo de 20 minutos se llama estatus. Generalmente si pasan de 5 minutos, aquella no va a parar. Las que se paran solas suelen ser más cortas. Entonces un estatus es algo que requiere de intervención externa. Tienes que dar algo para parárselo. La mayoría de las crisis no son estatus, ellas se paran solas. Tienen su ciclo, empiezan, se acaban, les dejan zumbaos after. Ya me pasa. Después, toda la parte postictal, o como sea. Entonces es eso, una crisis que no se para. ¿Y a partir de cuánto tiempo se considera que puede ser perjudicial? Pues dependerá del tipo. Yo sé que si pasan 5 minutos, las recomendaciones médicas es en ese momento administrarles pues según protocolo y según para el niño cada uno se genera qué protocolo que tienes que dar primero o después. Administrarles sea un midazolam, unas de estas benzodiazepinas que van rápidas, vía oral o de estas rápidas, porque no vas a dar una pastilla, un valproato. Ahí cada uno tiene su protocolo. Y suelen ser eso, 5 minutos cuando ya sabes que es un niño que tiene... Sí, nosotros en nuestro caso, cuando la crisis dura 4 minutos, le damos diazepam.
Si son otros 4 minutos más, le damos más diazepam. Esos protocolos. Y si no, pues ya llamamos a la ambulancia, ¿no? Sí, sí, Pero sí. en la última que le dio estuvo una hora hasta que volvió en sí, ¿no? Entonces estamos con la preocupación de ¿le habrá llegado a causar algún daño o no? ¿No? Porque... No necesariamente, no, pero ahí vuelve a ser cada uno diferente. Y ves niños que les da uno y les da otro a la semana, es una burrada, y están igual que antes. Y puede haber un estatus que te dure mucho y no te dañe, y puede haber otro que te dan otra zona del cerebro más violento. Es muy difícil esas cosas, ya, sí. Sí, nosotros en nuestro caso lo que hemos notado ha sido después de la crisis una mejoría en él, que es una cosa que no nos explicamos. Es como a nivel cognitivo, comunicativo, está mejor que antes de darle la crisis, ¿no? Y es algo que se lo comentamos motóricamente peor, es verdad, pero a nivel de comunicación y cognitivo una mejoría apreciable, ¿no? Lo comentamos con la neuróloga y nos dijo que a veces pasaba. Eso, no sabemos por qué. Sí, no, mejor, ¿no? Y Sí, que simplemente al niño lo que le pasó fue que dejó, ya caminaba bastante bien y de repente pues dejó de caminar, ya no era capaz se caía enseguida. Pero cognitivamente estaba mucho mejor, estaba más atento, nos reconocía más, tenía más ganas de comunicarse, no sé, fue un cambio muy brusco y fue una crisis muy, muy gorda que nos dejó muy asustados porque estuvo una hora completamente... Sí. Que te lo ves y dices, es que se va a morir porque está que no reacciona, ¿no? Igual es una pregunta, y digo desde mi ignorancia, porque no sé lo que es un ataque epiléptico en ese sentido, ni un estatus, ni nada en este sentido. Y voy a hacer una pregunta que me surge en el sentido, es mejor, y seguramente igual no quieras, no puedas o no debas contestar, ¿vale? Es bastante incómoda. O sea, no incómoda en el sentido incómodo de decir, has comentado más o menos ahora que evidentemente no todos los ataques epilépticos son iguales, Sí. pero que un ataque epiléptico no puede tener, que hay casos en los que no tiene efectos secundarios en el niño en este caso, ¿no? Entonces, a veces pero la pregunta ¿es mejor medicar a ese niño de forma, entre comillas, preventiva, bajándole esa excitación para que no le llegue a dar un ataque epiléptico? Es mejor, porque supongo que esa forma preventiva de esa medicación le baja la excitación, pero le afecta también en todo. ¿Es mejor la medicación o es mejor no la medicación? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, el balance riesgo-beneficio. O sea, por eso digo que igual no es muy correcta la pregunta. Pero es que a veces igual dices, yo le medico de forma preventiva, pero le afecta al niño, no le da ataque. Sí, pero si el ataque no le va a causar un efecto secundario, entre comillas, evidentemente hay casuística, 1000. Sí. Y no se podrá generalizar, ¿eh? Pero a veces dices, ¿es mejor el remedio que la enfermedad? Esa es la pregunta que se hace el médico todo el tiempo, el balance riesgo-beneficio. ¿Qué va a ser peor? Si le da una crisis al mes, tenerlo 29 días con efectos secundarios de un fármaco por aquel un día de crisis o dejar que la tenga, eso es lo que se plantea al médico cada vez y ellos valoran el riesgo. Nosotros en Dravet es muy chunga como epilepsia y hay un 15-20% de muerte por Dravet. Hay fármacos muy malos, pero como decimos, Dravet es peor. Entonces, hay fármacos que te pueden dar problemas cardíacos que intentamos que consigan aprobarlos porque les frena las crisis, porque Dravet es peor que aquella probabilidad de cardiopatía. Eso es lo que tiene el médico constantemente en su cabeza. ¿Qué creo que le podría pasar a este niño si lo dejo sin medicar? Versus, ¿qué tiene que vivir cada día como resultado de tener ese fármaco? Es la pregunta de siempre. Una preguntilla que me ha quedado antes ahí en el tintero también. Cuando estás hablando de epilepsias que son farmacoresistentes y epilepsias que no son farmacoresistentes, entiendo que las epilepsias que no son farmacoresistentes, el objetivo es cero crisis o es tener una crisis cada mucho tiempo. En este tipo de datos, este tipo de estudios, se habla de cero crisis. Cero crisis, ¿no? Con lo que las habrá parcialmente resistentes, que tengan eficacia parcial. ¿Y en el Angelman son todas las crisis siempre farmacoresistentes? No, y ahí sí que me fui a la literatura, pues algunos dicen 50, 70, depende. Hay veces que hay un fármaco que te ayuda con un tipo de crisis
y sigues teniendo las ausencias, pero ya no tienes las mioclonías. Hemos quitado el topiramato hace 1 año y pico, no ha vuelto a tener ninguna crisis y queremos quitar el Depaquine. Ahora mismo yo soy una de las que está en el ensayo de la aminociclina, mi niña. La neuróloga me dijo que igual era mejor seguir con su sin normalidad, vamos, dentro de lo que fuese, para que, claro, tampoco causemos datos erróneos, ¿no? ¿no? En un ensayo no se toca. Por eso, nada, absolutamente nada. Después del ensayo, sabemos que el de Maitán ahora mismo tiene las ¿cómo se llama? Cuando nos hacen las, ¿cómo sabe? Del análisis, ¿cómo se llama? Los niveles, joder, no me sabía la palabra. Por las uñas de los pies. Pero aún así me da un miedo horrible. Nosotros hemos pasado 1 año y pico, entró en UCI, 24 horas sin tener niña. ¿Lo quitamos? No lo quitamos. Yo estoy dispuesta a intentarlo. Sé que es muy difícil, que hay que irlo poco a poco, pero yo sí que lo he pasado. Siempre les he dicho, y ayer comenté, no se preocupen ahora mismo por las crisis, los que no lo hayan tenido. No, que se olviden, que trabajen en otros niveles con los hijos y hasta que no tengas una crisis, olvídate de la epilepsia. Así os lo digo, de claro. Pero yo tengo un miedo horroroso, porque Maitané tuvo de todo tipo, ausencias, pérdidas de tono muscular, mioclínicas, o sea, soy especialista. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? La neuróloga me dijo que, aún así, claro, no sabemos si esos niveles es lo que ella necesita, aunque sea muy poquito, lo intentamos. Puede ser que no tenga o... Vuelve a hacer la misma pregunta del principio. Lo mismo empezarle al fármaco que pararle el fármaco, riesgo-beneficio. Y en ese caso muchas veces es no solo ya decisión del médico, sino el médico con la familia. Por supuesto, sí. Sí, que juzgan de, bueno, decidimos asumir el riesgo a que le empiece y haya que volverle a poner fármacos por no tener que medicarle innecesariamente si no le viniera. Esas son... Ya, decisiones... Intentarlo. No, yo lo voy a intentar. Sí. Hola, mi niña tiene ahora 11 años, solo tuvo una crisis a los 3 años, le dieron varios fármacos hasta que le dio topiramato y le va bien, pero le da una ansiedad y una gana de comer. ¿De comer el topiramato? Suele ser anorexígeno. ¿Sí? Sí. Joder, pues a mí me lo ha dicho así. Funciona para las migrañas y te hace perder peso. Bueno, que es una de las cosas para las que se usa el topiramato. Pues no se lo voy a quitar. No, pero entre las migrañosas es muy popular. Pues la neuróloga me ha dicho que no, que era eso. La ansiedad que le daba... Puede ser, si le da ansiedad y la ansiedad le hace comer, pero un efecto secundario típico del topiramato es más bien quitarte el hambre. Entonces es muy popular entre las migrañosas que te dicen, tenemos este fármaco que te va a hacer ganar peso o este que te va a hacer perder... Ya pesa 70 kilos, no te digo nada, si se lo quito. Hola, mi niño tiene ahora actualmente 5 años. Yo recuerdo desde muy bebé que ha tenido crisis de ausencia. A partir de los 2 años y medio más o menos aparecen las crisis convulsivas, todas ellas superiores a 11 minutos, llegando hasta media hora más o menos. Ha habido varias hospitalizaciones, pero sí que es verdad, como el compañero, que en cada una de ellas no ha habido un retroceso, ha habido un avance. En una de ellas yo recuerdo que empieza a caminar directamente, sorprendiendo al propio neurólogo que está en planta. Entonces, sí que es verdad que todas ellas han venido derivadas por infecciones, sobre todo por fiebre. A partir de que aparece la fiebre, aparecen las crisis. Mi pregunta es... ¿por qué se produce ese avance y por qué a él no le deja tirar una crisis? Quiero decir, se produce el efecto rebote, es un tsunami. O sea, se viene arriba el tío y no para. En una de ellas también empieza a balbucear, papá, mamá. Entonces, yo no entiendo nada. No, esto no lo sé, pero tampoco es algo así como conocido. ¿Por eso son raros? Enfermedades raras, y cada uno de ellos raros, sí. Entonces, la explicación a mí, me hablan muchas veces de quitar el fármaco, es que yo me muero de miedo. También es verdad que sí que hemos notado que fármacos como puede ser un antihistamínico le ha producido mucho daño y se han empezado a iniciar las convulsiones, siendo continuas, llegando a 30 o 40 convulsiones al día. Médico. Pero el médico tampoco. No, ya, pero digo, son... Y
como digo, pena, no ocupación, o sea, que me pongo el papel de los médicos y tiene que ser muy difícil saber, cuando cada uno es único, lo que hacer. Es que en cada momento es jugártela, a ver, yo creo que, pero es muy difícil para los médicos ya su trabajo. Pero la relación entre lo que comentaba ella, la fiebre y el ataque epiléptico, ¿nos podías explicar, por favor? Sí, hay una parte que es directamente la temperatura por sí misma, que ya incluso una persona sana, hay muchos que de niños tendrán convulsiones febriles sin que eso sea una enfermedad, sin que eso tenga que pasar al futuro. La temperatura hace eso, como Laura, que todo vaya más rápido. Si tú ya tienes alguna propensión, te provoca una crisis. Y otra es que la fiebre suele venir con una infección. Y esa infección, esa respuesta inflamatoria periférica, la sangre y el cerebro se abran. A través de la membrana hematoencefálica se pasa en comunicación. Entonces la sangre, que lleva todas sus citoquinas, toda su inflamación, como que lo contagia a lo que hablábamos de la neuroinflamación. Pasa también con las personas mayores, una persona con Alzheimer, que de repente tienen una infección y también te pegan un bajón cognitivo, pues porque se le ha pasado a través de la barrera y ha provocado que haya esa neuroinflamación, que ahora el sistema inmunitario del cerebro también esté caliente. Entonces hay las dos cosas, temperatura o neuroinflamación. ¿En un momento de excitación, de risa, de juego, también puede pasar? Sí puede pasar. Y ahí también depende de cada uno. Hay niños que son muy sensibles a eso y que el calor, frío, de repente le das el cambio, que si están muy... Sí, ahí cada uno aprendes a entender lo que le provoca, pero sí, sí. Veo ahí que pone alteraciones de conducta. También has hablado de como que se les inflama el cerebro, ¿no? ¿He entendido o algo así? Sí, no en cuanto a tamaño, no se pone gordo. Sí. En cuanto a químicamente, están todas las interleuquinas, citoquinas, las moléculas de inflamación. ¿Y tiene relación eso con las alteraciones de conducta o no? ¿Las alteraciones de conducta a qué se refieren? Nos referimos a que dentro de muchos síndromes tendrías problema de crisis epilépticas, un problema cognitivo, problema de aprendizaje, de memoria, de retraso, y trastornos de conducta, sobre todo pues esa hiperactividad increíble, el niño está por todos lados, espectro autista. Y muchas veces tienes de todo, los tienes todos, muchísimos síndromes. Sí. Y otra pregunta, ¿tienen ellos como descargas? Es que he leído en algún artículo como que a veces tienen como descargas que, yo qué sé, están tranquilos y de repente, ¡pum!, te tiro del pelo, así, aparentemente. Y que eso tiene que ver con descargas cuando se tiene epilepsia en el cerebro, ¿eso es cierto? No lo sé tanto así, si es verdad que niños con autismo u otras de estas de repente son un poco agresivos, pero no tanto con una epilepsia, eso no sería un tipo de crisis. A ver, si va dirigido al pelo, no. Digo, el pelo o que se le mueva. No, pero que está, o sea, no está el niño alterado y que sea una consecuencia, sino que está tranquilo y de repente hace cosas que no te esperas. Eso pinta más trastorno de conducta. De conducta. Y otra cosa, cuando se ha hablado de quitar la medicación, yo es que mi hijo ha estado 15 años sin tener ninguna crisis, tomando muy poquito de Paquine, y hace 2 años, con episodios de risa, empezó a perder el conocimiento y me subieron la dosis. Eso es un tipo de crisis epiléptica, sí. Sí. Me subieron la dosis y, bueno, pues ahí está, ahora no ha vuelto a tener. Lo que pasa es que cuando pasa tanto tiempo sin crisis, lo de quitar la medicación, a mí me han dicho que luego que cuesta mucho el controlarlas cuando ya son adultos, ¿no? El volver a poner tratamiento. Sí pasa que tienes uno controlado muchos años, sin convulsiones, te la juegas a quitarlo, y que cuando le vuelvan ese mismo fármaco ya no le funcione. Pasa. No hay garantía de que te pase, pero pasa. Y es que hay un caso de un chico que tiene 50 años de la asociación que le quitaron todos y luego ha sido tremendo el volver a controlar también. Sí, sí. Como lo digo para que lo sepáis. Bueno, perdona, la última. La carbamazepina que has hablado. Carbamazepina, sí. Es que tengo un hermano con polimiositis y estaba tomándola. Y el médico planteaba que a veces se habían dado casos de polimiositis. ¿Tú esos tienes noticia? No. Mira, mi pregunta es respecto a lo que hablaste antes de la temperatura. Sí. A nuestra hija la pasó 2 veces. Le gusta mucho el agua, por el verano vamos a la playa, está tanto en el agua que le baja tanto la temperatura
Luego la reacción, nos metemos en el coche, vamos para casa. Cuando ella empieza a coger temperatura, se aparece ya la ausencia. Sí. Puede ser... Y esto de nuevo es conocer al niño. Sí, sí hay tipos Es que nos de... pasó... Bueno, niños, suelo pues, decir niños, pero no todos son niños. Que sí, que los cambios de temperatura, sea frío, sea calor, o al frío y luego el calor, se lo produce, y es conocer que sabes que al tuyo esto pues se lo tienes que controlar, o asimilarlo y decir, bueno, yo sé que en verano nos va a pillar, pero aún así hacemos los días de playa y... Nos pasó, dos veces nos pasó así. Sí. Ella en la playa estuvo mucho tiempo en el agua, bueno, vivimos en el norte, a lo mejor también, también estaba más frío. Ella, bueno, pues empezó pues a tener, bueno, a tiritar, a temblar, dije, uy, peligro. Sí. De repente la empiezas a vestir, a ropar para que ella entre en calor, y en el momento que ella empieza a entrar en calor ya le ves los ojos, ya ves que dije, uy, ya está aquí esto. Y nos pasó varias veces. El médico, bueno, pues dijo, bueno, puede ser, pero claro, no es tampoco... Bueno, sí, es uno en lo que a personas susceptibles, eso es una de las cosas que a muchos les produce las crisis, sí. Entonces, como prevención, ¿qué tendremos? ¿Que cuidar que ella no bajara de esa temperatura o qué? Que no esté demasiado tiempo tan fría, pero algunos padres deciden al final, mira, a la porra, vamos a que se pase su día de playa feliz, sabiendo que va a acabar, pegándose 2 horas, ahí dormía. Vuelve a ser el juicio del momento y lo que te compensa. Mi niño tiene 4 años y las únicas crisis que le han dado han sido cuando le subía la fiebre de ausencia y le bajaba. No en los puntos más altos, ni en el... O sea, porque yo siempre estaba esperando, digo, verás, ahora... Y no, fue justamente cuando le ha subido, en ese momento, y cuando le ha bajado. Le ha dado crisis de ausencia tampoco grave y todos me han cogido en el hospital, que he hecho... Toma la enfermera porque me daba pánico, pero ya más o menos está bastante bien controlado en ese aspecto, pero siempre en la subida y en la bajada de la... Y eso pasa en niños que no tienen epilepsia, las crisis febriles, y no son malas en sí, luego no los vuelven a tener nunca y ya está. Antihistamínicos. Es decir, claro, mi hijo tuvo la varicela. Bueno. Mi hijo tuvo la varicela. Sí. Y vas y te dan el Atarás, un antihistamínico. Uy, que tiene epilepsia. No nos arriesgamos. Entonces, porque tú lees el prospecto de un antihistamínico y te pone que para la gente que suele tener crisis de epilepsia, pues que no es un fármaco que sea recomendable. ¿Tú qué hacemos? Bueno, yo sé que algunos efectos secundarios, algunos fármacos, como algunos antihistamínicos, son provocarte un poco esa hiperactividad cerebral. Entonces, una persona propensa a epilepsia o a migrañas, no se lo debes dar. Antihistamínicos hay muchos, yo imagino que los habrá con diferentes efectos secundarios, y los hay que te dejan zumbados para el otro lado. Sí, sí. Sí. Y me recetaron uno que es ese que él tiene que tomar. Entonces, la pregunta era para ver si más o menos... No, pero eso se sabe que hay ciertos fármacos que como efecto secundario, hay muchos efectos secundarios, pues estos te... Aparte de los antihistamínicos, hay alguno que sea normal, que sea un fármaco que se suele usar con niños que por el tema de epilepsia tienes que tener más control. No lo sé, hay algunos que lo que tienen es problema de interacción de un compuesto con otro, y que si estás tomando un fármaco, ahora el otro, tu hígado no lo va a procesar bien y se te baja mucho o se te sube mucho, y todo esto son los pobres médicos que lo tienen todo en la cabeza para saber, en base a lo que ya tomaba, lo que les puedes dar. Tengo un niño, no llega a los 2 años, no tiene ninguna crisis, vamos, lo que dice el electro de momento es que no ha tenido, me pasa como a ella, pues que estoy un poco, bueno, sí, un electro es cada muchos meses y bueno, a ver si suerte, ¿no? Cada vez que voy. Pero tengo 2 preguntas. El neurólogo me dijo en algún momento que el niño es posible que no controle bien su temperatura corporal, de hecho, en alguna situación de mucho calor, se ha puesto con pintitas rojas por todo el cuerpo y claro, al oír también a ellos con el cambio de temperatura, mi pregunta era, ¿hay alguna manera de controlar la temperatura del niño de tal manera que no sea tan sensible a esos cambios? Esto no lo sé. Bueno, esa era una, no pasa nada. La segunda es, antes has hablado de la dieta
¿Cetogénica puede ser? En español dicen cetogénica, pero yo tiendo a decir ketogénica. Porque que yo tiendo a hacer el Spanglish y ponerle la... Vale. Bien. ¿Lo puedes explicar un poco esto de qué va? Sí. Es la dieta cetogénica. Hay varias fórmulas, porque incluso la Atkins casi que cae en el espectro. Consisten en que casi toda tu energía venga de grasas y no de azúcares. El cerebro funciona muchísimo en azúcar. Es el que más consume de toda la glucosa que tenemos. Entonces, cuando no hay tanta glucosa circulando, le obligas a utilizar grasas. Esto le hace utilizar, le cambia el metabolismo. Y ese cambio en el metabolismo funciona, para los que funciona muy bien encontrar las crisis. Y no se sabe exactamente qué es, qué cosa nueva le produce o qué cosa le quita. Si se supiera, hubiéramos hecho pastillas. Y se investiga. Oye, porque en vez de alimentarlo a base de mayonesa y huevos, le hubieras dado un suplemento de pastilla o algo. No se conoce del todo. Entonces se buscan este tipo de dietas no tan drásticas como la ketogénica pura y dura, a ver hasta qué punto se les puede dar, porque la estricta es como 4 partes de grasa por 1 parte de proteína y carbohidrato combinado. Tan severa que se toman el azúcar que te puede venir en una pastilla, en un medicamento, que sabes, tienen azúcares como excipiente y les produzca una crisis a los que están en la dieta ketogénica. Es como muy, muy drástica. Entonces hay muchos estudios de ver en ese gradiente, desde una dieta más como la Atkins, que es solo un poco más baja en índice glicémico, hasta la extrema, donde para epilepsia está bien. Y es eso, forzar un cambio metabólico en el cerebro por hacerle funcionar en grasas, no en azúcares. Yago tiene 5 años. Nos costó mucho que entendieran que tenían los médicos, que nosotros veíamos ausencias. Llegó a tener incluso 40 a la hora. El niño no adelantaba, se paralizaba, se descolocaba absolutamente. No avanzaba, además, porque eso hacía que no avanzara en su evolución, Sí. ¿no? Bueno, ahora mismo están, yo creo que casi controladas con el Depakine. Ha habido subidas y bajadas de dosis, pero encuentro varios momentos en los que yo creo que todavía tiene. Es un niño muy excitable, hacia personas que él quiere mucho, viene el abuelo, se excita y yo veo que ahí en algún momento tiene alguna ausencia. No le he comentado la verdad que nunca con el neurólogo, porque no sabía, me estáis dando una pista aquí, no sabía si era una cuestión de su personalidad o que le estaban dando. Otra de las veces que veo que pueda tener ausencias es, se excita mucho para comer porque es muy tragón. Y entonces cuando empiezan las primeras cucharadas, los primeros, se excita mucho y empieza a tenerlas. O si la comida está caliente, no la tolera, no tolera nada de calor. Entonces ahí empieza a tener también ausencia, es decir, ojos hacia atrás, cabeza hacia atrás, temblores en las manos, incluso se le tuercen, cuando está muy, muy excitado. Y esto para mí son, creo, desde mi ignorancia... Es una mezcla de ausencia y alguna mioclonía, por lo que comentas de la mano. Y luego, pues cuando... Mioclonía, músculo. La palabra viene de eso, de clono es de movimiento muscular. Pues depende del tipo. Los hay que es cuando un párpado te hace como tiqui, 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 pues eso sería una mioclonía palpebral, sería un párpado. Los hay que simplemente es un brazo, parecería que te da una especie de tic en algún músculo y según el músculo que te pille. La ausencia, lo que explicabas de los ojos, sí parece una ausencia. Cuando ya hablas del brazo, eso parece una mioclonía. Pues sí. Una crisis compleja que te coge varios. Pero también esas tienen otro nombre, tampoco es ausencia. Esas son las drop attack, no es en español. Atónica, vale. Mi hija tiene 3 años y ha tenido 2 crisis de ausencia, pero no han sido provocadas ni por temperatura. Lo único que hemos notado esos días que ha tenido es que ha estado más irritable, que ha estado más llorona, con menos ganas de interactuar o de jugar,
Y afortunadamente siempre han sido en casa, o sea, hemos estado con ella, o sea, no le ha tocado en la guardería. Y la desconexión, claro, total. O sea, quedarse absolutamente con la mirada perdida y no reaccionar. Y ya ponerle el diazepam y subirme la urgencia. Pero eso previo, ¿no? De lo de la irritabilidad y tal, ¿puede ser que hayan sido estatus? No, eso es un patrón que se ve en alguna gente tiene ese patrón en el que parece como que algo se les va cargando, ¡pam! Y se resetean. Y notas eso. Y los hay que les pasa, no sé, una vez por semana, y tienen ese patrón y van cambiando, notas que no están bien, acaba y casi que los resetea y vuelven a estar mejor. En ese caso. Ocurre, es un patrón que se ve en otros. O sea, pero no sería... es un estatus, vale. no. Vale, que me estaba surgiendo la duda. Y el tema, perdona, lo de la dieta cetogénica para probarla, ¿eso hay que hablarlo con un nutricionista o con el neurólogo? Y normalmente se empiezan en hospital. Vale. Te las empiezan en hospital porque tienen que ir controlando cómo va todo hasta que ya se haya cambiado ese metabolismo y entonces lo van mirando en orina, los cuerpos cetónicos y todo esto. Y entonces ya te vas tú con tu protocolo de lo que tienen que comer. Es un procedimiento de neurólogo. Y va por escuelas. Como te digo, en España no es de los más usados comparado con otros países donde se usa más. El que tenga continuamente un temblorcito así en la mano, ¿también es una mioclonía? No, eso parece más el tremor que viene con Angelman. Eso parece el tremor. A veces tiene más, se le nota más, igual está jugando, no tiene, cuando está comiendo, esperando. A no ser que le pasara solo a ratos, entonces parece más, pero una de las cosas que sí que tiene Angelman es... Yo creo que el temblor es más bien continuo, lo que pasa que igual cuando está jugando o está haciendo unas actividades al aire libre tampoco te estás fijando en ello tan continuo y no es tanto, pero igual está sentado para esperar a comer, que tú le tienes la mano a la vista, pues le ves que tiene un pequeño temblorcito. Sí. No es una mioclonía, no tiene por qué ser. No, eso parece normal de Angelman, no epilepsia, y es para lo que miran la levodopa, el de Parkinson, por eso. Al hilo de lo que decías antes de que con la dieta cetogénica se minimiza o se elimina la ingesta de azúcares, mi pregunta era si nosotros de alguna manera debemos tener alguna precaución con el suministro de azúcar. O sea, yo que sé, pasar la feria, algodón de azúcar, manzana, no sé qué tal, mejor no hacerlo. No es que el azúcar sea malo para la epilepsia. Es que hay una especie de tratamiento para la epilepsia que consiste en cambiarte el metabolismo del cerebro acerca de controlar. Entonces, no es que el azúcar fuera malo, es que aquel otro cambio se usa casi terapéuticamente como si fuera una medicina por los cuerpos cetónicos estos que se producen. No, yo creo que esto no tendrías que... No hay que tener ninguna precaución. No. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Yo solo quería hacer una observación. Debido a la excitabilidad que tienen nuestros niños y a la mayor rapidez que va su cerebro, por explicarlo de alguna manera, el descanso, promover su descanso y los problemas de sueño que tienen y demás, pero promover su descanso y que traten de estar tranquilos y favorecer esa tranquilidad y ese descanso mejora mucho en sus crisis y mejora mucho en su calidad de vida, ¿no? Yo imagino que sí. Porque además los problemas de sueño y cansancio te producen más crisis, entonces. La excitabilidad, los cambios de rutina, las vacaciones, la playa, la siesta. La siesta le sienta estupendamente. Sí. Entonces son cositas muy puntuales, son cosas muy puntuales. Quizá a lo mejor también forma parte de la educación. Pero yo he observado, nosotros tenemos una niña de 4 años y yo he observado que cuando ella tiene su rutina y su hábito y todo muy estructurado y su descanso y su sota, caballo y rey, ella funciona mucho mejor. Pero muchos. Y Angelman funciona muchísimo mejor, su excitabilidad es menor y tú la notas con un comportamiento y con esa hiperactividad y entonces para la crisis, para la epilepsia, el sueño yo me parece que es fundamental. Sí. Me parece que es fundamental. Nada. Verás, mi niña ha tenido escarlatina, tiene 2 años y medio y le han puesto un tratamiento de antibiótico. Y justo después del tratamiento de antibiótico ha empezado como un avance abismal. De repente ha empezado a moverse mucho mejor motóricamente, muchas más ganas de andar, menos cansancio, menos vuelta, mami, cógeme, ¿no? Bracito. Entonces no sé si tiene alguna relación este tratamiento de antibiótico, porque yo decía, a ver,
si es que se ha puesto con escarlatina y se ha puesto a andar, ¿esto cómo va a ser, no? Le ha dado por andar, porque era como que se hubiera activado. Como has hablado del tema del antiinflamatorio, ya me has dejado con la duda. Pues no lo sé, pero además esos son muy complicados de explicar y es por lo que los ensayos clínicos tenemos el grupo placebo, en el que tú no le has dado nada y algunos tendrán cambios y mejorías. Y es con esos estudios en los que de verdad puedes decir, pues sí, era la escarlatina o era el tratamiento que le dimos. Con observaciones de uno es que es tan difícil saber asignar. ¿Qué fue? Vamos a seguir en contacto con Dravet para que podamos seguir en ello y trabajar juntos. Y un aplauso y muchas gracias. Gracias.